una vez más venimos a conocer qué es lo que tiene para nosotros. Y realmente que venimos con un corazón dispuesto, como sea, con problemas, con situaciones que no hemos podido arreglar, pero venimos con un corazón dispuesto. Y queremos entonces conectarnos con lo que dice la palabra y en relación a lo que muchas personas nos hablan. Hay muchos escritores y muy buenos. Yo leo libros acerca de liderazgo, pero es interesante conocer qué es lo que dice el mundo y qué dice la Biblia acerca de un líder, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Un líder ejemplar, ¿qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que vamos a saber hoy de lo que dice la Biblia acerca de un líder ejemplar? Pero yo encontré un artículo que dice de euroforum.es, dice lo siguiente: existen muchos estilos de liderazgo que pueden determinar el éxito o fracaso de una organización respecto a sus objetivos. El liderazgo ejemplar se caracteriza porque la persona que lo ejerce fija un rumbo a seguir y se encarga de mantenerlo en todas sus implicaciones. Creo que el mundo habla acerca de liderazgo, cuántas personas te siguen, liderazgo es influencia, y es cierto, liderazgo es influencia, pero cuando servimos, porque el liderazgo es a cuántas personas sirvo. Se dan cuenta que por eso muchas veces nos percatamos de que no muchas personas nos siguen, porque no a muchas personas servimos. Entonces, a cuántas personas servimos, eso va a depender de cuántas personas nos siguen. Y veamos en Filipenses 2, del 19 al 24, un líder ejemplar. De eso es lo que vamos a hablar. Vamos a orar y vamos a leer Filipenses 2 del 19 al 24. Deje la Biblia, dice. Pongamos de pie, hermanos, busquemos entre tanto Filipenses 2 del 19 al 24, que es lo que vamos a leer. Pero vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos tienes un domingo más aquí contentos, agradecidos contigo, porque venimos al mejor tiempo de la semana y es a escuchar tu palabra. ¿Qué es lo que nos tienes para nosotros esta mañana, Señor? Gracias porque tu palabra es verdad y estamos siendo edificados con tu palabra. Queremos aprender cómo ser líderes ejemplares según tu palabra, según lo que tú nos dices aquí en Filipenses 2 del 19 al 24. Te rogamos, Señor, que te glorifiques en lo que estamos haciendo, en cuanto a la atención que pongamos, que seamos dispuestos a que tu palabra entre en nuestro corazón. Te rogamos que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Sentémonos, hermanos, siéntese. Pues Filipenses 2, del 19 al 24, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Ese es el pasaje, hermanos, así es que no lo perdamos de vista. Pero antes de entrarle a este pasaje, quiero hacer porque como vamos a hablar de Timoteo, que es el líder ejemplar, quiero
sé que hemos hecho estudios bíblicos sobre todos los pasajes anteriores de Filipenses, pero les tengo aquí, y ahí lo miran en pantalla, en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿está ahí? En el segundo viaje misionero de Pablo, salió de Jerusalén y pasó por Siria y Cilicia. Ya vamos a ver el mapa. En el segundo viaje misionero de Pablo, salió de Jerusalén y pasó por Siria y Cilicia. Después llegó a Derbe y después a Listra. Aquí encontró a Timoteo, o sea, en Listra, un joven discípulo. Su abuela Loida y su madre Eunice eran mujeres creyentes, judías, pero su padre era griego. Timoteo tenía una fe no fingida, la cual aprendió de su abuela y su madre. Por esta razón, desde la niñez supo las Sagradas Escrituras, con seguridad que esas fueron las razones por las cuales los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Miremos ahí un mapa para que tengamos una idea. En este caso, aquí ustedes pueden ver Jerusalén en la parte de abajo donde dice 2, y de ahí sale en el segundo viaje misionero. Pablo dice que fue a Siria, ahí pueden ver en el camino a Siria, que está en la parte noreste de Israel, y luego sigue y cruza y llega ya a lo que es la zona de Turquía y llega a Cilicia. Y luego adelantito ahí está Derbe, Listra e Iconio, que es lo que acabo de mencionar. Sin embargo, en el siguiente mapa se mira más amplio la ruta que siguió Pablo. Miren, para que veamos, conectémonos con el mapa para que entendamos luego cuando estemos estudiando la palabra. Tenemos ahí que salió ahí dice de Cesarea, luego va para arriba, miran toda la ruta donde dice la ruta roja, y este mapa ya muestra de un solo que llega a Derbe, luego a Listra y luego a Iconio. Entonces ahí exactamente en Listra fue donde Pablo conoció a Timoteo, y es con las características que acabo de leer. Luego Timoteo se une al equipo de Pablo y Silas, y se va y agarra la ruta y todo lo que ustedes miran ahí, va a Troas y luego llega a la parte norte de Grecia y llegan a Filipos. Y esa es la carta que estamos leyendo, Filipenses. Ahí en Filipos, luego llega, sigue a Anfípolis, Tesalónica, Berea, baja entonces a Atenas, luego a Corinto, y después a Éfeso, y luego regresan a Cesarea, según la ruta del segundo viaje. Pero quiero que nos quedemos ahí, porque es exactamente lo que estábamos leyendo ahí, que dice que en el segundo viaje misionero, Pablo salió de Jerusalén, pasó por Siria y Cilicia, después llegó a Derbe y después a Listra. Ustedes pueden ver ahí, Derbe, Listra, y en Listra aquí encontró a Timoteo, y dice que es un joven discípulo, un joven discípulo de Jesús, y tenía a su abuela y su madre Eunice, que eran mujeres creyentes judías de padre griego. Ahí quedémonos ahí en Listra, porque Timoteo, según lo que leímos, tenía una fe no fingida, la cual aprendió de su abuela y de su madre. Y por esta razón, desde la niñez, él conocía las Sagradas Escrituras. Con seguridad que esas fueron las razones por las cuales los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen testimonio de Timoteo. Ya estamos hablando de Listra e Iconio, ya es una región. Entonces, a partir de ahí, viene Timoteo y acompaña a Pablo en toda la gira. Sin lugar a duda, hermanos, claro, Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. Miren la importancia
de que su madre le enseñe la Biblia a sus hijos. Dice, desde pequeño conocía las Sagradas Escrituras. Y eso fue un gran aporte. Cuando Timoteo miró a Pablo, ya lo que vio fue lo que la abuela y la mamá le habían explicado desde pequeño. Y tenemos un gran reto, las madres, de enseñarle a sus hijos. No es que exonera a los padres, pero sí estamos viendo el ejemplo. En este caso, esta historia, cada historia de la Biblia tiene un contexto diferente. Pero aprendamos de la abuela y de la mamá de Timoteo, que le dedicaron tiempo a su hijo a enseñarle las Escrituras. Y entonces cuando mira a Pablo, lo que hizo fue, bueno, esto es lo que me ha enseñado mi mamá, esto es lo que enseñó mi abuela, lo que está diciendo Pablo. Entonces lo que me queda ahora es el hacer, ya no solamente lo que me enseñaron, ya no solamente el conocimiento en cuanto a buen testimonio, porque él era de buen testimonio, dice la palabra. Pero entonces ahora viene la acción. Ahora voy a acompañar a este viaje misionero. Miremos entonces en la parte siguiente, dice, con todo este acompañamiento a Pablo y a Silas, Timoteo llegó a ser un misionero de un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo parecer. Obviamente, si acompañó a Pablo en toda esa gira que vimos en el mapa, tuvo que haber sido de un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo parecer. Y esto, hermanos, quiero que nos conectemos, que nos transportemos, que agarremos eso para nosotros. O sea, cuánto tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? De pasar tiempo juntos, de conectarnos, de estar unidos en un mismo pensar, en un mismo parecer. Y por esa razón cuesta a veces que lleguemos a pensar lo mismo, porque Timoteo lo que hizo es que se le pegó a Pablo, para poder ver qué es lo que Pablo hacía en todo su viaje. Y esa es la única forma, hermanos, estar pegados, que podamos llegar a ser de un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo parecer, así como Timoteo se le pegó a Pablo. Queremos aprender de nuestros líderes, queremos aprender esa pasión, esa visión que tienen nuestros líderes de alcanzar el mundo para Cristo. Y eso es lo que queremos, aprender. Hemos venido a aprender lo que Dios nos tiene, y en este momento la historia de Timoteo y el ejemplo que es para Pablo y para nosotros. Entonces, con los antecedentes, con todos esos antecedentes que ya conocemos, nosotros mismos estaríamos de acuerdo con Pablo. Le aprobamos, ¿verdad? Le aprobaríamos a Pablo que se lleve a Timoteo, con todo lo que conocemos de Timoteo. Miren, hermanos, qué importancia de que le leamos la Biblia a nuestros hijos. Sentémonos con ellos. ¿Cuánto tiempo vamos a perder? Lo vamos a invertir, sentarnos con nuestros hijos y leerles las Escrituras. Aprendamos de la abuela y la mamá de Timoteo. Ellas se dedicaron. De su papá no dice mucho, pero estamos hablando de que el ejemplo que pone el Señor acerca de estas dos mujeres, enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Él conocía las Sagradas Escrituras. Con todo lo que él siguió a Pablo a donde fuera, estaba listo para que después Pablo lo enviara nuevamente a Filipos. Mientras Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma, escribe la carta a los filipenses, para que podamos comprender un poco el contexto de lo que vamos a leer, hermanos. Cuando Pablo escribe la carta de Filipos, estaba en Roma, en un arresto domiciliario. Y desde ahí envía la carta a los filipenses y envía a Timoteo. Veamos entonces en Filipenses 2:19. Dice, mire cómo arranca Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Vamos a desmenuzar este verso, pero lo que yo resalto en primera instancia es que dice, espero en el Señor Jesús. O sea,
cualquier cosa que nosotros emprendamos, hermano, aunque sea en la obra del Señor, aunque sea en la obra del Señor, podamos decir nosotros, espero en el Señor Jesús. O sea, depende del Señor, hermano. Eso es lo que está diciendo. No, nada depende de nosotros. Depende del Señor Jesús que nosotros estemos aquí. Depende del Señor Jesús todo. Y por eso Pablo decía, espero en el Señor Jesús. La confianza de Pablo estaba en el Señor Jesús, porque Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Miramos el Salmo 41. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tenemos necesidades. Pablo tenía la necesidad de enviar a Timoteo a Filipos. Tenía la necesidad. Y él dijo, espero en el Señor. Y así nosotros, hermanos, tenemos la necesidad de ver personas alcanzadas para Cristo. Todos venimos aquí y queremos ver que un día nuestra familia esté aquí. Por eso estamos aquí, hermano. Tú vienes aquí porque tienes la esperanza que de tu familia, tus sobrinos, tus tíos, tus hermanos, un día estén aquí con nosotros. Pero tenemos que esperar en el Señor. Así como Pablo dijo, espero en el Señor Jesús. Él quería enviar a Timoteo, pero no dependía de él, dependía del Señor. Por eso dice el Salmo 41, que pacientemente esperemos en el Señor. Tengamos paciencia, hermano. Seamos pacientes aún en la obra del Señor, ¿verdad? A veces quisiéramos ver grandes cosas, pero pidamos sabiduría, oremos, aprovechemos las oportunidades que se nos presentan para pasar tiempo juntos, para leer la palabra, pero pacientemente esperemos en el Señor, porque esta obra es del Señor. La guerra es espiritual, tenemos que orar. O sea, está bueno que hagamos cosas, pero eso no depende de nosotros. Si nosotros trabajamos y el Señor no es el que edifica, en vano estamos ahí trabajando. Así que esperemos en el Señor pacientemente, así como Pablo decidió esperar en el Señor para enviar a Timoteo. Miren, en la obra del Señor, no estamos hablando que Pablo estaba sacando sus beneficios personales. En la obra del Señor, esperemos en el Señor. Seamos pacientes, trabajemos, seamos efectivos, aprovechemos el tiempo, pero dejemos que el Señor sea el que edifique. Nosotros podemos sembrar y regar, pero quien da los frutos es el Señor. Así que no depende de nosotros, no depende de nosotros los frutos de los hermanos, no depende de nosotros los frutos míos, depende del Señor. Así que aprendamos de Pablo esta humildad y esta honestidad, que aunque era la obra del Señor, pero él dijo, espero en el Señor Jesús. Y luego, siempre en el 2:19, veamos entonces, descubramos cuál es el propósito de Pablo de enviar a Timoteo. ¿Por qué Pablo quería enviar a Timoteo? Vamos a hablar de Pablo, de Timoteo con Pablo. Y nos vamos a estar concentrando y hablando de él, de Timoteo. Y cada quien de nosotros va a ver cómo el Espíritu Santo le enseña, le convence, le redarguye, le instruye para que pueda ser edificado. Porque las situaciones de nosotros son diferentes. Cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes. Entonces vamos a ver un estándar, un liderazgo ejemplar. El propósito de Pablo de enviar a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado, estar de buen ánimo. Pablo estaba preso, arresto domiciliario en Roma, ya lo vimos. Y entonces es interesante que Pablo dice, a fin de que yo sea alentado. O sea, no sé si voy a morir, no sé si voy a salir libre de acá, o no sé si voy a seguir preso, pero quiero animarme. Ese era el propósito de Pablo de enviar a Timoteo, al saber de la condición. ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están los hermanos? Y eso es lo que debemos que estar haciendo nosotros, hermanos. Estar alentándonos, saber cómo están los hermanos. O sea, tal vez no tienes tiempo de visitarlos, pero hay que pegarles una llamadita.
¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Viene cansado del trabajo y anda en el trabajo. O sea, una plática no cae mal. Llamemos una llamadita por teléfono, preguntarle. Porque miren, hermanos, saber cómo está cada uno de ustedes nos anima. A mí me anima saber cómo está cada uno de ustedes. Y Pablo dice, yo quiero animarme. Y Pablo estaba preso. No sabía si iba a morir. No sabía si iba a ser su último momento. Pero dijo, yo quiero que cuando Timoteo regrese, yo me anime. Recordemos que al enfermo lo levanta su ánimo. Y aquí Pablo quería animarse al saber cómo estaban los hermanos de la iglesia de Filipo. ¿Cómo estaban? Miremos en 1 Tesalonicenses 3:2. ¿A qué mandaba Pablo a Timoteo? También lo mandó a Tesalónica. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para, ahí está el propósito, confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Miren qué interesante, hermano. No es que Pablo envió a Timoteo para ver si se estaban portando bien los hermanos, si andaban en pecado o no andaban en pecado, no. Dice respecto a vuestra fe, confirmar la fe, exhortarlos, mantengámonos siempre en la fe, creyendo en las promesas del Señor. Eso es lo importante, porque vivimos por fe. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador por fe y tenemos que vivir por fe como hijos de Dios. Y eso era el propósito de confirmar a los hermanos en la fe. Si hay algo que separa a los hermanos del cuerpo es que flaquean en su fe. Digo, flaquean en su fe en diferentes contextos. No es que dejan de creer, sino que muchas veces se forma su propio concepto de lo que es la palabra o la aplicación de las Escrituras. Pero aquí es la fe, que sigamos creyéndole a Dios lo que dice en su palabra, que se cumple y que es útil para mi vida. Ese es el propósito que Pablo me envió a Filipo, a Timoteo. Entonces, hermanos, para enviar a un hermano a una misión, tenemos que ver algunas características que Pablo vio en Timoteo. Por eso es interesante el liderazgo en la iglesia. Por eso es muy interesante. Me gusta leer las Escrituras porque aquí este es el manual, es la Biblia, el libro completo. Pero en este caso, acerca del liderazgo ejemplar, características que Pablo atribuyó a Timoteo, tiene 3 características. Interés sincero por el bienestar de los hermanos. Eso uno lo observa, hermano. ¿Cuál es el interés que tienen los hermanos en los mismos hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo este hermano que está mostrando interés por las hermanas, por los hermanos? ¿Cuál es el interés? ¿Cómo lo muestra? O sea, uno observa cómo se comporta cada hermano, cada hermana en la iglesia, lo que hace, cuál es el interés. Recordemos, con solo que vayamos a una reunión, hermano, estamos complementándonos, como decíamos en el estudio de la semana pasada. Estamos haciendo ese sacrificio. Y Pablo decía, yo me derramo en libación, para completar y que genere ese olor fragante al Señor. Entonces, hermanos, cuando tú vas a las reuniones, estás mostrando interés sincero y genuino por los hermanos. Y no digamos cuando tú haces algo por las hermanas, cuando tú haces algo por los hermanos, interés sincero por el bienestar de los hermanos. Yo sé, hermanos, tenemos la libertad de solo venir a la iglesia, y eso es una gran ayuda para tu vida y del cuerpo de Cristo. Pero aquí estamos hablando de un líder ejemplar. Timoteo tenía el interés sincero y genuino por el bienestar de los hermanos. El segundo, busca lo que es más importante para Jesucristo. Lo que es más importante para Jesucristo. Y aquí por eso les decía, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos convenza, que nos redarguye, porque es Él el que nos da el crecimiento. Número 3,
Toda la iglesia conocía del buen carácter y testimonio de Timoteo. Todos conocían. Entonces, es un gran reto, hermano. Necesitamos orar. Ustedes y yo necesitamos orar, porque tenemos que creerle. Tenemos que establecer, ser consolidados en la fe. Para poder crecer necesitamos fe, hermano. Necesitamos creer que las promesas de Dios se cumplen. Necesitamos creerle al Señor que la buena obra que Él comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Amén. Eso tenemos que creer. Tenemos que crecer en fe, hermano. Eso es lo que Pablo mandaba a Timoteo, a Filipo, a que viera la consolidación de la fe de los hermanos. Pero tuvo que mandar a un hombre con estas características. Interés sincero en el bienestar de los hermanos. Buscar lo que es más importante para el Señor, hermano. Y toda la iglesia conocía a Timoteo por su buen testimonio. Veamos el primero. Interés sincero por el bienestar de los hermanos. Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. A ninguno. Estaba en Roma, recuerdan. Estaba en Roma. Y desde Roma había una iglesia en Roma. Y desde ahí de Roma tenía que mandar a Filipos, a la iglesia en Filipenses. Y él dijo, solo tengo a Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Óyeme, esto es bien grueso. Porque a una iglesia, y Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Que tan sinceramente, tan genuinamente, o que en verdad se interese por ustedes, solo tengo a Timoteo. Pero Timoteo tenía una ventaja, recuerden, que Timoteo estuvo en Filipos, ya les mostré el mapa. Timoteo estuvo en Filipos, ahí estuvo. ¿Y cuáles fueron los eventos que fueron en Filipos? Les recuerdo, hemos hecho estudios bíblicos sobre eso, que Pablo llegó con Silas y con Timoteo a Filipos, y ahí le pasaron 3 eventos. Uno, conoció a Lidia en el río, que estaban las mujeres orando y Pablo llegó ahí. Y Lidia, Dios le abrió su corazón para que la palabra entrara al corazón de Lidia. Y Lidia dijo, si a ustedes les parece, ofrezco mi casa para que se reúna la iglesia ahí. Ese fue el primer evento. Timoteo estaba ahí. Timoteo vio lo que Pablo estaba haciendo. Luego, cuando iba otra vez en camino al río, se encontró a la mujer endemoniada, a la que la usaban para hacer negocio. Y Pablo sacó los demonios. Y los empresarios se enojaron porque se les acabó el negocio. Timoteo estaba ahí. Y luego que Pablo, por haber hecho eso, lo metieron preso. El carcelero de Filipos, Timoteo, vio todo eso, que a Pablo lo metieron preso. Y luego, pero antes de meterlo preso, lo golpearon, quedó ensangrentado. Timoteo vio eso. ¿Cuánto Pablo sufrió solo en Filipos? Entonces, dice aquí que sea del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque Timoteo fue testigo de los padecimientos de Pablo en Filipos, cuando empezó la iglesia en Filipos. Y luego también fue testigo cuando Pablo salió de la cárcel. Y cuando el carcelero de Filipos lo llevó a la casa, le curó las heridas, lo sanó y le permitió que diera el evangelio a los que estaban en su casa y fueron bautizados. Timoteo vio todo eso. Entonces miren qué interesante llevarse con los hermanos. Interesante pegársele a los hermanos, porque así podemos conocer qué es lo que piensan los hermanos, cómo les podemos ayudar, pero para que se consolide su fe. Ese es el propósito de conocer a los hermanos, para que su fe se consolide, sean hermanos que se establezcan. Eso, pero Timoteo no se le despegaba a Pablo. Entonces dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Claro, Timoteo estaba animado, contento más bien de que lo mandara Pablo a Filipos, porque iba a ver de nuevo a los hermanos, iba a ver cómo estaba la iglesia, cómo había crecido la iglesia,
qué necesidades tenían los hermanos de ser fortalecidos en su fe. Dice en el siguiente cuadrito, en el amarillo que está ahí, dice que a ninguno tengo del mismo ánimo. Significa que Pablo y Timoteo eran de iguales sentimientos, de igual disposición, de igual manera de pensar. ¡Qué gran reto! ¡Qué gran reto! O sea, Timoteo no se dedicó a criticar a Pablo. Timoteo se dedicó a seguir a Pablo, a hacer lo que Pablo hacía. Y por eso llegó a ser de sentimientos iguales, de disposición igual y de igual manera de pensar. Timoteo tenía que pensar igual que Pablo, por todo lo que pasó acompañando a Pablo. Y cuando dice sinceramente, no tengo a nadie que tan sinceramente se interese por ustedes. Timoteo mostró interés genuino por el bienestar de los hermanos. Interés genuino. Genuino es sincero, honesto, que en verdad tú muestras interés. Eso fue lo que pasó con Timoteo. Él realmente, Pablo estaba convencido que solo Timoteo tenía esas condiciones. La segunda característica, hermanos, lo que es más importante para Jesucristo. Esa es la segunda característica de un líder ejemplar. Yo sé que no va a coincidir con las características de liderazgo que se menciona en el mundo, pero nosotros estamos más bien aquí para ganar al mundo. Entonces no tenemos que aprender del mundo cuáles son las características de un líder ejemplar que el mundo me va a enseñar. Más bien yo le voy a enseñar al mundo cuáles son las características de un líder ejemplar que dice Pablo en esta carta a los Filipenses. Y la segunda característica es, busca lo que es más importante para Jesucristo. Timoteo lo hacía. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren, estaba hablando de los hermanos de la iglesia en Roma. A eso se estaba refiriendo. Dice, todos buscan lo suyo propio. Solo Timoteo no. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En Proverbios 18:1 dice que su deseo busca el que se desvía. Cuando tú no quieres relacionarte con los hermanos, es porque no te interesa saber cuál es el estado de ánimo de los hermanos. No te interesa cómo anda la fe de los hermanos. Solo quieres estar cómodo o cómoda en tu casa. Buscas tu propio provecho, hermano. Cuando no te interesan, cuando no muestras interés por los hermanos y por las hermanas, es porque estás buscando tu propio provecho. Y lo que hace es que te desvías, porque estás buscando tu propio provecho, no lo de Cristo Jesús. Cuando buscas los intereses de Cristo Jesús, entonces lee la palabra, buscas a los hermanos, los llamas, buscas la forma de servir a los hermanos. Hay muchas formas de servir a los hermanos en la iglesia, muchas. Pero Pablo dice que en la iglesia en Roma no había ninguno que buscara los intereses de Cristo Jesús. Solo estaban buscando sus propios provechos. Cuando tú buscas tus propios deseos, te desvías de lo que dicen las Escrituras. Así es, hermano. Cuando tú estás buscando tus propios intereses, solo busca tus propios intereses. Es bueno venir a la iglesia y de repente venimos con diferentes motivaciones. Yo lo acepto eso. Muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia con motivaciones incorrectas, pero Dios pone la motivación correcta. Pero si tú sigues viniendo a la iglesia con tus motivaciones incorrectas, entonces estás haciendo a un lado lo que dicen las Escrituras. En la tercera característica dice, toda la iglesia conocía el buen carácter y testimonio de Timoteo. Todos los hermanos. Y aquí no estamos hablando de perfectos, hombres perfectos, ni mujeres perfectas. Ser ejemplar no significa ser perfecto, porque ustedes y yo, hermanos, tenemos que reconocer, y una vez más lo digo, somos pecadores. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer eso, hermano. Por la gracia de Dios es que no hemos sido eliminados, pero somos pecadores. Y eso es bueno porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Esa es la bendición. Saquémosle ventaja a nuestras debilidades, pero no para perseverar en ellas, en el pecado. Dice, toda la iglesia conocía el buen carácter y testimonio. Filipenses 2:22. Pero le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, pero ya conocéis los méritos que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A ustedes les consta de lo que ya conocen a Timoteo. Ustedes recuerdan que estuvo conmigo ahí. Ustedes recuerdan que yo lo conocí antes de llegar a Filipos. Ya le mostré en el mapa. Él padeció conjuntamente conmigo. Él sabía qué andaba haciendo yo en ese segundo viaje misionero. Eso es lo que les está diciendo. Ya conocen los méritos de él. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación del Evangelio. El énfasis de todo lo que tú haces, hermano, el énfasis de todo lo que nosotros hacemos, tiene que ser en la predicación del Evangelio. No hay otro sentido, no hay otra razón de ser del porque tú hagas las cosas, sino es para predicar el Evangelio, hablar de Jesús a las personas. Para eso estamos. Eso es una característica de un líder ejemplar. El buen testimonio de que tú hablas la palabra, muchas veces con el ejemplo, porque aquí está hablando de testimonio. Con el ejemplo tuyo y el mío ganamos personas para Cristo. ¿Qué pasa con estas características que Pablo atribuyó a Timoteo? Estas características fueron probadas al servir en la predicación. Tu fe es probada, hermanos. Tu fe y la mía es probada. ¿Cuánto le crees al Señor? Y si no, vean ustedes, ¿verdad que ustedes están aquí porque ustedes decidieron venir y se enfrentaron a un montón de situaciones y que de repente les impedía estar aquí, pero ustedes dicen, ahí voy a estar, como sea, pero voy a llegar? ¿Verdad que así? ¿Así les ha pasado? Eso quiere decir, hermanos, que su fe es probada. Su fe es probada. O sea, hay muchos obstáculos que aparecen, pero yo digo, no, yo voy a ir. Yo ya dije que voy a ir y voy a estar ahí. Su fe es probada. Cuando tú tienes que hacer algo para alcanzar el mundo para Cristo, tu fe va a ser probada siempre. Porque hay un conflicto entre los intereses tuyos y los intereses de Jesucristo. Así como Timoteo. Dice, nadie busca los intereses de Jesús, solo sus propios intereses. Interés mostrado por Pablo a la iglesia de Filipos, aún en medio de la incertidumbre de lo que pasaría con él. Vamos a ver eso ahorita. Dice, interés mostrado por Pablo a la iglesia de Filipos, aún en medio de la incertidumbre de lo que pasaría con él. Recordemos que Pablo estaba preso. Pablo no sabía qué iba a pasar con él, pero él tenía el deseo de saber cómo estaba la fe consolidada, establecida de los hermanos. Y por eso dijo, espero en el Señor Jesús mandar a Timoteo. O sea, estaba con una incertidumbre el hombre ahí. Filipenses 2:23. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. No era que andaba en negocios, ¿verdad? O sea, así que a este espero verlos, luego cómo, si me va bien en las ventas, si me va bien en el negocio. No estaba hablando de eso porque Pablo no estaba en negocio, estaba preso. Lo que estaba diciendo es, cuando dice luego que vea cómo van mis asuntos, es que él estaba seguro que iba a mandar a Timoteo, pero no estaba seguro qué iba a pasar con él. No estaba seguro. Dice, voy a ver cómo van mis asuntos. Continuar preso, salir de la cárcel o que lo maten. Sin embargo, él estaba mostrando su interés en los hermanos de la iglesia de Filipos. Confianza de Pablo, la confianza de Pablo estaba puesta en el Señor. Óigame, qué interés genuino por la iglesia, y él estaba preso.
Y dice en el 2:24, la confianza de Pablo estaba puesta en el Señor. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto. ¿Por qué? Dice, confío en el Señor, porque ahora estoy preso. Pero recuerden, cuando estuve en Filipos, ¿qué pasó en el carcelero de Filipos? Que salió de la cárcel y tuvo la oportunidad de irse. Pero él confió en que el Señor está al control. Pablo es un ejemplo para Timoteo de que hay que confiar en el Señor. Pablo estaba preso y por eso dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Yo estoy preso, pero el Señor me va a sacar de esto. No sé cuántas veces ustedes han estado en dificultades y ustedes han dicho, el Señor ya me ha sacado de muchas y esta no va a ser la última. El Señor me va a seguir sacando de estas dificultades porque necesitamos, hermanos, de pedirle al Señor que nos use en predicar el Evangelio, en hacer discípulos. Entonces, ¿de cuántas no te ha liberado el Señor? De muchas. ¿Y por qué hay que seguir dudando si me ha sacado de muchas? Pablo dijo, si ya me sacó cuando estaba en Filipos, me sacó de la cárcel. Y esta, ¿por qué no me puede sacar de aquí? Así es que tengamos confianza en que el Señor nos va a sacar de donde estamos, en esa, una vez más, de esa situación difícil, para que sigamos evangelizando, para que sigamos haciendo discípulos. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La confianza, hermanos, no debe estar puesta en los hermanos, porque es maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Te vas a encontrar un montón de dificultades. Recordemos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En el desierto se encontró un montón de dificultades hasta que llegó a la tierra prometida. Pero así pasa nuestra vida. Mientras el Señor nos ha llevado, vamos a estar pasando por dificultades, por diversas dificultades. ¿Y qué debemos hacer? Encomendar a Jehová nuestro camino. Confiemos en Él y Él va a hacer. Confiemos en Pablo, así como Pablo confía en Cristo. En la confianza de que el Señor lo iba a liberar de donde estaba. No sabía qué iba a pasar. Y así pasa con nuestra vida, hermano. Por eso es que tenemos que crecer en fe. Esa es la inquietud de Pablo. Quería saber si los hermanos de Filipos estaban consolidados en su fe. No es para ver si vivían bien económicamente, sino para ver si seguían perseverando en la fe, si estaban consolidados en su fe. Porque dice, confía en el Señor. Cuando dice confiar en el Señor es tener fe. Encomienda a Jehová tu camino y Él va a hacer. Tenemos que esperar en el Señor. El crecimiento espiritual de los hermanos depende del Señor. El crecimiento en cantidad de la iglesia depende del Señor. Nosotros tenemos que sembrar y regar, pero el Señor es el que da el crecimiento. Tenemos que conocer, hermanos, el estado de ánimo de los hermanos. Yo los invito a que nosotros nos interesemos el uno al otro. Nada te cuesta agarrar el teléfono, llamar a los... Imagínense, en 7 días de la semana llamas a 7 personas. Si usas un día para cada hermano. Un día para cada... No te pido mucho, solo... ¿Cuánto gente va a ir? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Me di cuenta que su hijo estaba enfermo. ¿Cómo sigue? Y eso te va a llevar 5 o 10 minutos. Y al día siguiente llamas a otro hermano. Eso te va a animar. Cuando tú buscas, te interesas en el estado de ánimo de los hermanos, eso te va a animar a ti. El saber que los hermanos están firmes en la fe a pesar de las situaciones que están pasando. El propósito de Pablo era animarse él mismo con las noticias que le trajera a Pablo de cómo estaba en la fe los hermanos de la iglesia de Filipos. Un gran reto, hermanos. Pongámonos de pie. Timoteo, un líder ejemplar. Hemos visto Filipenses 2, 19 al 24. Léalo en tu casa, léelo, y lee todo el contexto, para que podamos comprender y que podamos pedirle al Señor que nos ayude a ser como Timoteo.
un líder ejemplar. Y nada nos cuesta, solamente humillarnos y pedirle a Dios en oración. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has enseñado en este pasaje cómo ser un líder ejemplar. Gracias por Timoteo. Gracias, Padre, porque hemos visto a Pablo también, que él llevó a Timoteo en su segundo viaje misionero, en esta parte de aprender juntos. Mírame cómo lo hago y hagámoslo juntos, aprendamos. Eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Y por eso tenía la confianza de que era el único que tenía las características para mandarlo a la iglesia de Filipos. Era el único, porque los demás buscaban sus propios intereses. Te pido, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí y a cada uno de los hermanos y las hermanas, que busquemos tus intereses, Señor, lo que a ti te interesa, que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, para tu honra y para tu gloria. Amén. Cantemos, hermanos, en esta alabanza.